En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, tenemos esta frase maravillosa, el versículo más corto de la Biblia, pero que tanto contenido y tan precioso es para nosotros. Jesús, ante la tumba de su amigo Lázaro, lloró. Jesús lloró. Él como hombre lloró y como Dios le resucitó. Así lo dice un célebre autor. Él lloró por los muertos como un hombre y resucitó a los muertos como un Dios. Y así es nuestro Señor Jesucristo, pero ante la tumba de su amigo y ante el dolor de sus hermanas y también del resto de los judíos, Jesús lloró mostrando y usando ese lenguaje universal de las lágrimas. Las lágrimas son, el llanto, el lloro son el lenguaje universal que toda persona conoce. El duelo estaba allí, el sufrimiento estaba allí. Las lágrimas eran reales porque había un afecto profundo. De hecho, dijeron de Jesús, mirad cómo le amaba. Y así, nuestro Señor, mostrando su humanidad perfecta, su compasión perfecta, se pone también empáticamente, solidariamente, a llorar con los que lloran. Y ante la tumba, que la tumba es simplemente el reconocimiento físico de una pérdida, de algo que es irrevocable, a no ser que Cristo lo revoque, evidentemente, pero la tumba es el reconocimiento de que todo está perdido en cuanto a la separación definitiva de la persona. La muerte encuentra ahí su sello y su victoria. El encuentro de Jesús con la muerte, con la destrucción, con el dolor, y todo esto como consecuencia del pecado, porque sabemos muy bien que la paga del pecado es la muerte, y que la muerte se enseñorea de todo ser humano. Por eso Jesús también está llorando ante la evidencia clara de que el pecado ha traído como consecuencia esta destrucción. El arquitecto de todas las cosas, la fuente de toda vida, Cristo Jesús, mediante el cual fueron hechas todas las cosas, mediante el cual todas las cosas subsisten, allí estaba Él en cuerpo y alma y en divinidad, como un solo ser, Dios y hombre verdadero, llorando. La sensibilidad de Jesús, un corazón conmovido, un corazón roto, un corazón entristecido. Cuánto consuelo nos trae eso a nosotros saber que tenemos un Salvador compasivo y misericordioso, que fue tentado en todo como nosotros y que pasó por distintas dificultades, que es el varón de dolores experimentado en quebranto. Pero ante la tristeza que había allí, está Cristo Jesús como aquel que es la fuente de la creación, aquel que es la resurrección y la vida, aquel que tiene autoridad absoluta sobre la muerte porque la venció y la aplastó definitivamente al resucitar. Tras su muerte en la cruz del Calvario, Jesús mató a la muerte y por lo tanto tiene esa majestad y ese poder para llamar a su amigo Lázaro desde entre los muertos para que viva, como hará también en el último día, también con nosotros. Pero lo que podemos notar es que definitivamente Juan quería que nosotros, o mejor dicho, el Señor quería que nosotros tuviéramos bien claro que nuestro Salvador es un perfecto ser humano. En Él no hay pecado, pero en Él hay toda la sensibilidad de la humanidad. Y por lo tanto, Él no está aislado como pensaban los antiguos, que los dioses estaban aislados del resto de la humanidad y que por lo tanto ellos ni sentían ni consentían. Que Dios es realmente impasible, que no tiene sentimientos ni tiene realmente compasión. Pero aquí vemos a Jesús, que es Dios y hombre, llorando. Qué profundo es esto. Cuánto misterio hay aquí. Jesús, encarnado, el Verbo de Dios hecho hombre, asumió nuestra naturaleza en todas sus diversas emociones, en todo lo que significa vivir en este mundo. Y por eso dice que el profeta que en toda angustia nuestra fue él angustiado. Jesús pasó por la escuela del sufrimiento, porque debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y por lo tanto,
Dios quiso afligirle y él tomó el camino de la aflicción, tomó el camino del sufrimiento. Fue entrenado en el dolor, fue entrenado, entrelazado por la prueba, disciplinado mediante la aflicción, aprendió obediencia mediante ella. Y así puede ser tener esa empatía perfecta, esa empatía divina, esa simpatía por nosotros, esa compasión y esa mediación perfecta que puede tener alguien que sabe lo que es la condición humana, pero sin pecado. Un carácter que no es sensible, que no ha sido purificado por la prueba, es incapaz de comprender la verdadera condición humana. Pero Cristo es perfectamente consciente de todo eso. Hay una lágrima divina en él. Y por eso Jesús llora ante el horror de la muerte, ante lo que es totalmente contrario a la naturaleza divina. Y por eso él puede ver, y podemos ver ahí la repugnancia ante la destrucción de la muerte que había traído sobre su amigo Lázaro. También podemos ver la compasión pura de Jesús cuando él es conmovido por el llanto, por el duelo de sus queridas hermanas. Así las consideraba, claro está, Marta y María. Y ahí podemos ver que todo lo que estaba sucediendo, todo lo que pasó referente a el episodio que con la muerte, con la resurrección de Lázaro, podemos ver cómo Jesús es, cómo Jesús reacciona. Ahí vemos su amor, su amistad y su lamento por la angustia de la pérdida. Ahí podemos ver a Jesús bien llorando por las consecuencias del pecado. Pero no todo acaba ahí, claro está, sabemos muy bien que hay un cambio. Pero nosotros nos detenemos simplemente en que lo que hace que Jesús llore no es tanto los sentimientos humanos, sino la realidad espiritual que trae la muerte. No tanto por la muerte misma, sino por la causa de la muerte, que no es otra que el pecado. Porque, como bien dice el Señor, la paga del pecado es la muerte. Y esto es una ruina, es el desastre, es el sello de nuestra miseria, es la gran sentencia que trae el pecado. Y es, por lo tanto, motivo de tristeza, es motivo de dolor, es motivo de duelo. Pero ahí podemos ver a Jesús haciéndose uno con aquellos que sufren, como hoy día. Hoy día nuestro Señor Jesucristo se hace uno también porque es compasivo y misericordioso. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Alguien que pasó por toda prueba y dificultad para poder tener esa simpatía por nosotros. Es claro que Jesús tenía una amistad muy profunda y especial con esta familia. Y él estaba viendo ahí y sintiendo el dolor de Marta, el dolor de María. Dos personas diferentes, pero todas con fe y con amor por Jesús. Y las lágrimas de Jesús eran de verdadera compasión. Él estaba llorando con los que lloran. Y él hizo suyas también su dolor. Hizo suyo también su dolor. Así es nuestro Señor Jesucristo. Qué Salvador tan glorioso es este, tan compasivo. Pero nuestro Señor finalmente llamó a Lázaro desde allí, abrieron la tumba y él resucitó. Y esta es la gran victoria, que él un día enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque la gran victoria de Cristo significa que la muerte no es la última palabra, que la muerte no es el fin, que la muerte no es el sello que hace que ya nunca más pueda haber otra cosa, sino que Jesús, abriendo esa tumba y sacando a Lázaro, demostró que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él,
no morirá eternamente. Esto es lo glorioso, de lo maravilloso de aquel nuestro Señor que llora, pero también nuestro Señor que hace vivir, que murió y que resucitó, y que nosotros somos en Él más que vencedores, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa. Porque la palabra definitiva no es la de la muerte, no es la del pecado, no es la del mal, no es la del diablo, no es la del mundo. La palabra definitiva es la palabra de la cruz del Calvario. Consumado es. La palabra definitiva es la palabra de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lázaro, sal fuera. Y será la palabra definitiva cuando estemos con Él por toda la eternidad y nuestros cuerpos se reúnan finalmente con nuestras almas inmortales para estar siempre con el Señor. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Él acabará con nuestras lágrimas. Él es el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesucristo, tú eres perfecto hombre y soberano Dios. Y has absorbido y vencido la muerte para siempre. Así que ya no tenemos miedo. Sabemos que tú un día harás que todas nuestras lágrimas desaparezcan. Hasta entonces ayúdenos a bendecirte, a proclamarte y a servirte. En el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.